Bueno, mucha gente tiene confusión con el tema del café, no saben si tomarlo o no tomarlo. Yo personalmente lo tomo todos los días, he probado de dejarlo, he probado de estar temporadas sin café, he probado de, digamos, estar una semana sin café, otra semana con, y bajo mi experiencia yo te recomendaría que tomes café, no hay absolutamente ningún problema. Como todo, para juzgar si algo es bueno o es malo tienes que verlo con perspectiva, no puedes simplemente por que hayas leído algo o te hayas informado en algún sitio decir, vale, esto es bueno o esto es malo, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, el contexto de tomar el café influye muchísimo, es decir, o sea, cuándo estás tomando ese café y cómo lo estás tomando influye mucho en la respuesta de si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, para empezar, el café tiene muchos beneficios, se ha visto en estudios científicos que tiene muchísimos beneficios a nivel de cognición mental, de longevidad, además de aumentar la testosterona, ¿no? Sí que es verdad que cuando te lo tomes vas a aumentar ese cortisol, el cortisol te va a aumentar, pero ese aumento en el cortisol, que por si no lo sabías y eres hombre, al aumentar los niveles de cortisol, tus niveles de testosterona, tu testosterona no se puede producir si hay cortisol, por lo tanto, esa hormona del estrés, el cortisol, no va a permitir que produzcas testosterona. Pero ¿qué pasa? Que ese pico, en ese aumento en el cortisol, en la hormona del estrés, cuando tomas café es muy corto y es de muy corta duración, por lo tanto, no debes preocuparte porque eso va a ir disminuyendo cuando vayan pasando minutos, horas y vas a, digamos, volver a tener esos niveles normales. ¿Qué pasa? Que cuando tomes café hay que tener varias cosas en cuenta porque eso va a influir de forma negativa en esa producción de la hormona del estrés. Si te lo estás tomando solo levantarte cuando esa hormona del estrés está elevada porque digamos que si no estás usando alarma o bueno, si coincide que te has despertado justo cuando está sonando la alarma, etcétera, digamos que tu cuerpo produce ese cortisol para que tú te despiertes de forma natural, ¿no? Si solo despertarte te estás tomando ese café, vas, digamos, que estar añadiendo más cortisol al que ya tenías, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si vas a tomar café, debes esperarte 1 hora, 2 horas después de que te hayas levantado. Es decir, tú te levantas a las 8 y te tomas el café a las 9 o a las 10 de la mañana, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer es que va a ayudar a que tu hormona del estrés disminuya naturalmente, vaya disminuyendo y entonces tú cuando tomes ese café va a subir un poco, pero no tanto como si te lo tomas cuando estaba en ese punto más elevado, ¿no? Que es cuando te habías acabado de despertar. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si te lo estás tomando con la comida, si estás ayunando, haciendo ayuno intermitente y lo estás tomando. Aquí hay que tener en cuenta que el café por sí solo, la cafeína, va a afectar de forma negativa a tu estómago, ¿vale? Digamos que es bastante pesado, para que lo entiendas, y va a afectar de forma negativa a tu sistema digestivo, a tu digestión. Por lo tanto, si lo estás tomando haciendo ayuno intermitente y te tomas ese café de golpe, seguramente te va a dar problemas digestivos. Si no te da problemas digestivos, perfecto, pero a la mayoría de la gente le da problemas digestivos. Por lo tanto, si te levantas a las 8, come algo, o no estás haciendo ayuno, ¿no? La otra opción sería no hacer ayuno intermitente. Te levantas a las 8, puedes comer algo a las 8:30, a las 9, y a las 9:30, 10 te tomas el café. Porque digamos, esa comida, para que entiendas, esa comida que te has tomado va a hacer, digamos que va a ayudar, va a crear como una especie de capa protectora en tu estómago. No es así realmente, pero para que entiendas un poco lo que te estoy diciendo, va a crear como una especie de capa en tu estómago para que ese café no sea tan duro, ¿no? Si tu estómago está vacío y de golpe te bebes café. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y luego, esto es bastante importante, que sepas que no habría ningún problema si tú te tomas ese café y acto seguido te pones a entrenar. El café aumenta el rendimiento deportivo, muy muy recomendado como pre-entrenamiento. Si estás gastándote dinero en preentrenos para, digamos, tener más energía en el gimnasio, no hace falta que los compres. Tienes el café, que es uno de los mejores preentrenos, ¿no? Entonces, si te lo estás tomando antes de entrenar, 15 minutos antes, 30 minutos antes de entrenar, no vas a tener, digamos que no te va a afectar de forma tan negativa ese aumento en el cortisol, ¿vale? Porque al empezar a entrenar, digamos que se va a empezar a regular ese cortisol y normalmente, no sé si has notado que cuando te tomas el café, luego por la tarde estás más cansado, ¿no?
ese crash, esa caída que se conoce con el nombre este de crash en inglés, no va a ser tan pronunciada, ¿vale? Digamos que va a haber un equilibrio en tu organismo que no va a hacer que tengas luego esa caída a media tarde que quieres hacer una siesta, te quieres echar a dormir, ¿no? Por lo tanto, el café es muy, muy recomendado para antes de entrenar. Como ves, esto depende del contexto. Si estás ayunando, si vas a entrenar, si has comido algo. También tener en cuenta, eso es importante, que la cafeína tarda unas 8 horas en desaparecer de tu cuerpo. Por lo tanto, si eres una persona muy sensible a la cafeína, pasar las 12 del mediodía, por ejemplo, no te tomes café porque te va a afectar de forma muy, muy negativa en tu sueño. Y al final, una de las mayores prioridades, si quieres estar sano, es tu sueño. Cuando tu sueño está bien, todo lo demás funciona. Eso por una parte. Y luego tienes que tener también en cuenta, digamos, que cuando tú estás tomando la cafeína, ese café al final es una especie de estresor que tú le estás dando a tu cuerpo, ¿no? Por lo tanto, como siempre digo, y en muchos vídeos lo he comentado esto, si tú le estás dando un estresor a tu cuerpo, en este caso la cafeína, que va a hacer que tu hormona del estrés empiece a producir cortisol, y te pones en una situación de estrés, como puede ser ir al trabajo con tráfico, tienes que llegar a una hora concreta y no estás llegando y te pones nervioso, etc. Eso va a hacer que tu hormona del estrés produzca aún más cortisol, ¿no? Entonces es como que estás sumando, estás, digamos, generando más hormonas del estrés y te va a hacer que estés más estresado. Por lo tanto, siempre mira tu contexto, mira cómo es tu vida, tu día a día, y planifica planifica la forma de tomar café según cómo, digamos, vayas a hacer tu día a día, hacer tu día, ¿no? Si, por ejemplo, te levantas y te tienes que ir deprisa a trabajar con muchísimo tráfico, obviamente no te tomes el café, primero porque te lo vas a estar tomando solo levantarte, por lo tanto va a aumentar aún más tu cortisol, y segundo, que vas a ir en el coche, vas a estar en el tráfico y va a aumentar aún más tu cortisol, ¿no? Vas a ir al trabajo con los niveles de cortisol muy, muy altos. Si eso lo estás haciendo de lunes a viernes cada día que vas a trabajar, tu cortisol se va a volver crónico, la hormona del estrés se va a volver crónica y vas a tener cortisol crónico, ¿no? Por lo tanto, muy importante que mires, que te replantees cómo lo estás haciendo, cuál es tu rutina diaria, y en base a eso tomes el café. Otra cosa importante también, que esto me lo ha dicho bastante gente, que yo, por ejemplo, me tomo solo una taza pequeña y ya está, tengo energía para todo el día. Mucha gente se tiene que tomar muchas tazas para realmente notar algo. ¿Eso por qué es? Con la cafeína llega un momento en el que su efecto disminuye. Si tú, por ejemplo, no has tomado cafeína en 5 años y te tomas un vaso de café, una taza de café, vas a notar el efecto enseguida. Si tú durante ese periodo de 5 años no estuviste tomando, tu cuerpo reacciona de una forma muy, muy agresiva a esa cafeína. Si tú estás tomando café desde hace 20 años cada día, ese efecto estimulante, ese efecto de energía, de cognición mental, va disminuyendo. Por lo tanto, si por ejemplo te pasa que estás tomando café por la mañana, sientes que estás cansado, te tomas otro, sientes que estás cansado, te tomas otro, seguramente lo que te está pasando es, primero, que los efectos del café han disminuido por su uso diario, y segundo, porque no lo estás usando de forma correcta estratégicamente. Si te está pasando eso, te aconsejo que pruebes lo siguiente: que tú te levantes, por ejemplo, te despiertas a las 8 de la mañana, tómate café solo, eso es importante, porque si tú te lo estás tomando, por ejemplo, con leche vegetal, eso va a hacer que tus niveles de insulina suban, se disparen. Por ejemplo, la leche de avena no te la recomiendo para nada, absolutamente para nada. Pega un chute en la glucosa en sangre que te dispara los niveles de insulina, ¿no? Y vas a estar muy, muy cansado, te vas a querer dormir y no vas a tener ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, tómate el café solo, es decir, café sin nada, 1 hora, si te has levantado a las 8, tómatelo a las 9. O incluso alárgalo más, tómatelo a las 10. Si puedes aguantar, tómatelo a las 10. Porque cuando sean las 10, tus niveles de cortisol estarán bajos, y digamos que ese chute de energía al final te lo da ese cortisol que aumenta. Entonces, si tus niveles de cortisol están bajos, al tomarte el café
ese pequeño pico en el cortisol lo vas a notar y es la energía que tú estás buscando, ¿vale? No estás notando esa energía del café porque tu cortisol que ya tiene, el cortisol que ya tienes en tu sangre está enmascarando el del café, ¿no? Y además, por mucho que te tomes más, es decir, es como un bucle vicioso negativo. Por muchos más que te tomes, lo único que vas a estar haciendo es, primero, reduciendo más, haciendo que tu cuerpo se acostumbre más a ese estímulo de la cafeína, y segundo, enmascarando cada vez más, vas a estar, digamos, aumentando cada vez más ese cortisol. O sea, enmascarando esos efectos de la cafeína y aumentando tu cortisol. Por lo tanto, olvídate en el tema de la cafeína, olvídate de más es mejor. Menos es mejor. Tomándote una taza en el momento exacto, vas a tener energía para todo el día. Si no es así, es porque lo estás haciendo mal. Y si, por ejemplo, llevas mucho tiempo haciendo eso y quieres una solución, digamos, si te estás tomando, por ejemplo, al día 3-4 cafés, para notar esos efectos, necesitas resetear tus niveles de estímulo a la cafeína, ¿no? Por lo tanto, lo que puedes hacer es, en lugar lo mejor sería que hicieras un reset de cafeína durante una semana. ¿Qué pasa? Que si tú estás muy acostumbrado a la cafeína, normalmente si la quitas, si la llevas al cero, te va a dar dolor de cabeza, te puede provocar esa adicción, estás buscando esa adicción, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es simplemente ir reduciendo la dosis. Si te estás tomando 3 tazas, al día siguiente tómate 2. Luego reduces a 1. Y esa 1 cada vez la tomas menos. Hasta que llegue un día que ya no haya casi café que te vayas a tomar. Entonces, ahí es cuando empiezas, digamos, tu ciclo de tomarme simplemente una taza. Y te aseguro que si lo haces correctamente, te esperas esas horas que te he dicho. Puedes comer antes, o si vas a hacer ejercicio no hace falta comer, o depende si tu estómago reacciona bien a la cafeína, puedes no comer, hacer ayuno intermitente, y te aseguro que vas a tener muchísima más energía. No vas a necesitar 3 o 4 cafés, vas a necesitar simplemente 1, y digamos que vas a tener una energía que se diría una energía calmada, digamos, que no es esa energía que estás como ansioso. Estás con energía, centrado, pero calmado, ¿vale? Enfocado en tus proyectos, etcétera. No estás con 1000 cosas en la cabeza, porque eso también es un efecto negativo de la cafeína. Tienes que tener en cuenta que cuando tú estás aumentando la energía, por ejemplo, la puedes aumentar de 2 formas. La puedes aumentar, digamos, aumentando ese estrés negativo en el que estás en 1000 cosas a la vez, no estás centrado en una. Sí que estás haciendo mucho, estás cumpliendo muchas cosas, estás haciendo muchas cosas, pero realmente estás estresado, no estás, digamos, calmado. Y el otro tipo de energía, que es esa energía que fluye bien, digamos, estás calmado, pero no te cansas, ¿vale? Puedes estar haciendo tu proyecto durante horas y no te vas a cansar. Y esa, digamos, que sería la energía que te interesa. No te interesa esa energía de estoy haciendo un proyecto, luego me voy a otra cosa, luego voy a otra. Ese multitasking de hacer varias tareas, eso no te interesa, porque al final vas a estar haciendo muchas cosas, pero no vas a estar acabando ninguna, ¿no? Y además que vas a estar en un estado de ánimo negativo. Por lo tanto, te interesa tener esa energía positiva, esa energía calmada, para enfocarte en las cosas, hacer una cosa, acabar esa cosa y ponerte con la siguiente, y así hasta que cumplas todo lo que quieres hacer durante el día.